Bueno, buenos días. Estamos iniciando con esta serie que se llama Platiquemos de temas urbanos, donde vamos a estar tratando distintos temas relacionados con la ciudad, fundamentalmente, ¿no? Y pues para esta ocasión para mí es un gusto que el doctor Marco Vera Flores pues haya aceptado ser el primer entrevistado, y a mí me da mucho gusto por la amistad que tenemos de muchos años, porque en algunos temas hemos coincidido, temas del espacio público, como fue aquel análisis al que nos invitó Juan Carlos Ortiz Castro para Ruta, donde llegamos tú y yo sin saber, y había la profesora Gloria Valencia y otra señorita, ella se encuentra y nosotros a favor con argumentos, ¿no?, acerca del jardín Ricardo Garibay. Luego toda esta relación ciudadanos de aquí de la colonia de San Luis con ustedes como autoridad en la administración de Julio Soto, cuando vimos lo de la Cancita San Luis, y que afortunadamente con muy buenos resultados. El tercer tema que vimos, en el que coincidimos, fue el museo, la primera etapa para el Museo de Arte Indígena Contemporáneo de Santana Huitlalpan. La primera etapa se logró, la segunda quedó pendiente por cuestiones ahí propias del habitante de la estación. Y finalmente el otro tema de carácter urbano, el Panteón Ejidal de Tezoncualpan, ¿no? Entonces esos cuatro temas para mí, entre otros que hemos platicado, me resultan muy interesantes, más allá de la arquitectura como tal, sino el espacio público, porque de acuerdo a tu formación, que hoy vamos a mencionar un poco de ello, es quizá uno de los temas más apasionantes, ¿no? Más, que de cierta manera más influyen en la vida de las personas y determinan muchas cosas en las sociedades. Tenemos la casa, y después de la puerta para afuera es espacio público, prácticamente, todo ese bien común, ¿no? Y antes teníamos la calle, la vecindad, donde íbamos a jugar, y eso ocurría por aquí en muchas partes, y después el espacio público se ha ido transformando. Entonces, ¿quién mejor que tú, que tienes una experiencia muy amplia como servidor público, donde probablemente uno de los temas fundamentales sea todo lo que ocurre fuera de la casa, digamos, ¿no? Y ahí, pues de alguna manera me gustaría formular una serie de preguntas, pero antes yo quisiera presentarte en lo general, porque si no vamos a dedicar para tu currículum 2 o 3 programas, entonces vas a perdonar, pero vamos a hacerlo un poquito más corto, ¿no? Arquitecto por la UNAM, con una especialidad en Cataluña, gestión... No, soy arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Fíjate, primero, gracias por la invitación, por favor, muchísimas gracias. Felicidades por este esfuerzo para comunicar, porque es importante, y lo entiendo comunicar porque me parece que en su momento va a haber algún tipo de comentarios, mismos que esperamos siempre sean propositivos. Insisto, muchas gracias por el espacio. Primero estudié ingeniería civil, fíjate, en la Metropolitana, lastimosamente no la pude titular. Discurrí por tomar arquitectura. Soy arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posterior a ello, ya en participaciones con respecto a mi vida profesional, tuve la oportunidad de hacer una maestría en gestión pública aplicada en el Tecnológico de Monterrey, y hice una maestría en planificación territorial y gestión ambiental en la Universidad de Barcelona, una especialidad en estudios de las ciudades del siglo XXI por el Colegio de la Frontera Norte, y la que te refieres es en pensamiento estratégico urbano por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano en Barcelona, España. Es esa especialidad. Ya posterior a ello, afortunadamente tuve la oportunidad de cursar y concluir el doctorado en políticas públicas en la Universidad de aquí del Estado, y hoy estoy en postdoctorado o doctorado en urbanismo, adscrito al programa de maestría y urbanismo maestría y doctorado en urbanismo por la UNAM, y estoy adscrito a la FES Acatlán.
Sí. donde hoy pues soy académico. Y en la candidatura para entrar al Sistema Nacional de Investigadores. En ¿no? eso estamos discurriendo, así es. Bueno, pues quién mejor que tú para poder presentar con todo eso. Gracias. Y pues como verán, pues es algo muy muy importante lo que respalda al arquitecto Marco Vera, ¿no? Aquí todos te conocemos como arquitecto. Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, entrando en materia, tenemos una serie de preguntas que hemos elaborado para esto, ¿no? Por ejemplo, el espacio público. Para ti, ¿qué es el espacio público y cuál es su importancia en las ciudades? Ese bien común que todos tenemos. Pues mira, de entrada, en esta, digámoslo así, evolución del tema del conocimiento con respecto al espacio público, pues podemos hablar desde una mirada retrospectiva a razón de lo que los griegos y los romanos y esta geohistoria de las ciudades nos pudiera mostrar como ese espacio en donde terminamos de ser iguales, ¿no? Donde estamos habitando compartimos un bien común. Exacto. Muchas veces en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, aunque no en circunstancias, ¿no? O otras cosas, ¿no? Vamos en el mar, pero no es lo mismo en una lancha que en un barco, ¿no? Estamos en el mismo mar, pero en distintos barcos, ¿no? Sí. Exactamente, en distintos medios. Y uno de los primeros rasgos de esto, del espacio público, es efectivamente, como bien lo mencionaste, uno de los primeros elementos que identificamos es la calle. Sí. La calle es un elemento, un espacio público que ha sido testigo de muchísimas acciones humanas, ¿no? De luchas por los derechos, de alguna forma es ese espacio en el que tenemos la oportunidad de expresarnos por algo que o nos gusta o no nos gusta, o estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Uh-huh. En ese tránsito en las ciudades, pues el espacio público se ha vuelto también un espacio integrador o desintegrador de las comunidades, ¿no? Por diferentes circunstancias. Uh-huh. Integrador en el hecho de que algunos lo siguen ocupando o lo seguimos ocupando como esa forma de cohesión social, ¿no? Un área de encuentro, de ¿no? reconocernos, de saludarnos, de saber que somos parte de una comunidad. Pero esto también ha involucrado elementos de segregación, ¿no? Es mi espacio y no es tuyo. Si tú vienes de otro lado, este es mío. Estas partes de pertenencia que de repente se dan en ciertos espacios, hasta de la calle, en elementos hasta, por ejemplo, con otro tipo de circunstancias que estas han impulsado situaciones como por ejemplo cierres, ¿no? Las rejas en las calles, o cuando es hasta constitucionalmente descrito como este espacio, ¿no? Lo que pasa en los fraccionamientos privados, que de pronto algunos cierran, sí, ¿no? por ejemplo, ¿no? Pero todas esas circunstancias de alguna forma o características del espacio público de alguna forma tienen como que una columna vertebral, ¿no? Al final del día los ubicamos, los entendemos y quizá en ello nos podemos estar viendo reflejados como sociedad en determinados tiempos, ¿no? En determinados momentos. Hace rato hacías alusión a lo que hacíamos, ¿no? Yo me acuerdo, yo soy originario de aquí, de Tulancingo, yo nací aquí en Tulancingo. Yo viví por las circunstancias de trabajo de mi papá y de mi mamá, que fueron profesores. Primero me acuerdo que vivía yo en una vecindad ahí en Fernando Soto, que para aquella época se me hacía enorme la vecindad, el pasillo que comunicaba los diferentes departamentos. Es un edificio amarillo, no me acuerdo la otra calle, si es Mina o no me acuerdo, pero es Fernando Soto, y justo es una esquina, un edificio amarillo, y que tenía perros arriba, por cierto, Doberman, bastante bravos, y yo ahí conocí este espacio público, ahí estaban mis vecinos, ahí estaba el patio de la vecindad. Patio, exacto. Y el siguiente espacio, sin yo reconocerlo en ese momento, obviamente era la calle, ¿no? Uh-huh. Con lo que representaba, ¿no? El tránsito, la gente, pero al final del día público, ¿no? Uh-huh. Pero este espacio al final del día dentro de la vecindad, pues daba identidad, era nuestro, por más público que fuera. Y era un territorio propio. Exacto. Y eso ha traspolado de alguna manera con respecto a las generaciones, ¿no? Después yo viví muchos años de mi infancia, me acuerdo desde 1978 hasta que me fui a la Ciudad de México a estudiar en Jardines del Sur. Y en Jardines del Sur, bueno, con mis amigos que hoy todavía tengo la fortuna de conservarlos, incluyéndote por supuesto a ti, Gabor, este grupo de amigos que al día de hoy tenemos
todavía una muy fuerte relación, pues hablamos de estas anécdotas de que éramos dueños de ese espacio, nos apropiábamos de él. No entraba cualquiera. No, y además, fíjate que más allá de eso, empezaba a generarse este asunto entre Jardines del Sur y La Estrella, y se reflejaba en elementos, afortunadamente para ese tiempo, positivos, como actividades deportivas, ¿no? En la canchita aquí de Jardines del Sur. Pero más allá de ella, nosotros nos apropiábamos ocupándola. Salíamos a jugar guerritas y ahí poníamos las 2 piedras y era la cancha de fútbol en la temporada, ¿no? O el bar para jugar béisbol o fútbol americano, en fin, una serie de elementos que desafortunadamente por estas circunstancias que, insisto, han cambiado en una sociedad dinámica, pues hoy es más complejo, ¿no? Es más complejo ocupar de esa forma el espacio público, por lo que ahora cuando tú te refieres a él, piensas en estos espacios que en algunos fraccionamientos ya ahora son cerrados, que sigue teniendo este mote de público, pero para un público determinado, ¿no? Entonces es importante hoy repensar nuevamente lo que significa lo público, lo que significa la calle, lo que significan los espacios, lo que significan lo que es de todos. Y de alguna manera, antes, por ejemplo, yo recuerdo la gente de mayores recursos aquí en Tulancingo, vivía en cualquier parte de Tulancingo. Ahorita con lo que me estás diciendo, esa especie de guetos, esa especie de, los fraccionamientos cerrados, ¿sí? Ahora, por temas de seguridad, por muchas cosas, ¿no? se ha recurrido ahí, pero eso nos divide mucho como sociedad. Hay procesos de segregación. Hay allí una parte muy compleja. También viene otro aspecto demográfico muy importante. Cuando tú, yo, otros salíamos a la calle, había niños que se apropiaban de esa calle. Éramos nosotros los que nos apropiábamos de esa calle. Pasa el tiempo y en algunas zonas, La Morena, Jardines, los pobladores que llegaron, ya crecieron sus hijos ya se fueron, y entonces la calle tampoco es apropiada, se apropian los niños de ella, ¿no? Porque muchas veces ya no están ahí. Porque ya no están ahí, porque ya no hay niños, ¿no? Que son algunos de los primeros que se apropian de la calle y van generando esa identidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en una vecindad, aquí enfrente estaba una vecindad, la vecindad de Sarita, y pues allá íbamos a jugar todos, ¿no? Era un patio para todos los que no vivíamos tan bien ahí, pero podíamos entrar. Pero sí se daba esa sensación de identidad y que se va reforzando mucho, y que desafortunadamente hay momentos en que los barrios son fronteras muy celosamente vigiladas y no puedes pasar de un lado a otro, ¿no? Sí. En todos lados, y eso va evolucionando. Se ha dado siempre. Sí. Quizá ahora es un poco más remarcado por las difíciles circunstancias que de alguna forma vivimos en el país, no de hoy, sino ya de tiempo atrás. Pero creo que lo más importante en ese sentido es replantearnos nuevamente a quienes nos dedicamos a esto y a quienes estamos interesados en esto, que tenemos actividades en la ciudad, a volver a reposicionar en ese sentido el espacio público hasta dentro de nuestra labor profesional, ¿no? Como arquitectos, no invadirla, ¿no? Decimos, bueno, vamos a volar 2 metros de balcón, bueno, eso ya es invasión del espacio público. Si abrimos ventanas hacia colindancias. Exacto. O sea, me refiero a esa misma revalorización del espacio público, replantearla en un asunto de individual para que pueda generarse colectivamente y que esa colectividad vuelva a eso. Afortunadamente lo he visto ya en otras ciudades, Mérida es una de ellas, Aguascalientes, en otras ciudades, y que creo que ahora se ha estado de alguna forma presentando esporádicamente en Tulancingo, aun cuando sea por mucho en fraccionamientos cerrados, esta regeneración, esta parte de renovación generacional que vuelve a posicionarse de la calle, del espacio público. Y que también lo respeta. Todos esos elementos vienen de la mano de otros que en la sociología llaman cadena de valores, ¿no? Ese tema que de alguna forma nosotros podemos referenciar en mirar retrospectiva, pero que hoy es importante ahora con todos estos mecanismos de comunicación, de redes sociales, de tecnologías de la información,
pues replantear y volver a posicionar lo que significa el espacio público para volvernos a conocer, ¿no? Para volvernos a saludar y volver a ser si no la misma ciudad que éramos, una ciudad con mejores elementos para ser habitada, ¿no? Y más inclusiva, más incluyente. Y dentro de los espacios, bueno, la primera es la calle, ¿no? La puerta para afuera es ese bien común, la calle, que es muy, muy importante, ¿no? Pero la hemos ido perdiendo. El carro la va ganando cada vez más los temas de seguridad y otros, pero esa parte es fundamental, generar y valorizar otros espacios que también hemos ido perdiendo, las canchitas, los parques, el sendero, darles un valor y como bien decías ahorita, bueno, que estos medios nos sirvan para comunicar todo esto y que la población también vayamos concientizándonos todos del valor del espacio público. El espacio público es un bien común y pasa como con el régimen de propiedad en condominio. Todos somos dueños de todo, pero nadie es dueño de algo en especial, ¿no? De 1 metro por 1 metro. Y en ese sentido, yo creo que estos elementos muy valiosos como las canchas, los jardines, el sendero, por ejemplo, adquieren un valor muy importante para generar esa cohesión social y para facilitar esos sitios de encuentro, ¿no? Porque ya la calle ha perdido esa función desde que el carro se apropió completamente de ella. Y en ese sentido yo te quisiera preguntar, desde tu perspectiva, ¿cuáles son aquellos elementos del espacio público a los que deberíamos dar mayor importancia? Si tú tuvieras la posibilidad de asignar, por ejemplo, un presupuesto en una ciudad y fuera destinado al espacio público, ¿cuáles serían tus prioridades? Es decir, para mí lo primero en el espacio público es que tengamos tal, o remodelemos, etc. Pero que sean funcionales, como jerarquizar desde tu experiencia, tu perspectiva. Mira, ¿cuáles podrían ser? Hay de alguna forma varios elementos, pero primero hay que entender que es un tema complejo. El espacio público, por decreto, quererlo ocupar o porque lo siembras y lo renuevas, no necesariamente garantiza el hecho de que se ocupe o se vuelva a apropiar la ciudadanía de él. Y te puedo hablar de muchos ejemplos, ¿no? Y de hecho hay muchos textos académicos que hablan hasta de esta contrariedad con respecto a renovar espacios que terminan siendo presa de otro tipo de actividades. Por eso hablo de esta complejidad, porque al final tú estarías pensando en renovar o rehabilitar un espacio público dentro del tejido urbano con un objetivo principal, ¿no? Que es esta construcción de la cohesión social, este encuentro social, pero luego la sociedad está inmersa en estos medios, está dentro de su espacio, o sea, ha vivido esta transición con respecto a la tecnología y está en las redes sociales, y el espacio público de alguna forma ha tenido también este carácter de, entre comillas, abandono por otras circunstancias. ¿Cómo se retoman? Ese es el gran tema. Y creo que desde ahí yo tengo líneas de investigación que hablan de esta participación ciudadana, construcción de ciudadanía, como para que entre todos... ¿Tiene que ver con la gobernanza? Ahorita es una parte, sí, porque de alguna forma, como bien lo dices, si yo tuviera la oportunidad te diría, bueno, obviamente partiría de un análisis, obviamente partiría de talleres de participación ciudadana que al principio pues son muy bajos en su número, después se va en el interés de que al final del día es un espacio de todos y en corresponsabilidad de que cuidarlo todos, tomarlo como parte de, y hay ejemplos, ha habido buenos ejemplos no solo aquí, en otras ciudades, para que al final la ciudadanía lo readopte, lo cuide y lo utilice, ¿no? Y de alguna forma lo revalorice en esa actividad, hasta para, por ejemplo, transitar en esa cultura hoy del espacio virtual dentro de un espacio público, ¿no? Sí. Y por eso, espacio público pues con Wi-Fi, ¿no? Para que te puedas conectar, pero estás ahí, ¿no? Y se reconocen y de alguna manera contribuye a ello, ¿no? Entonces, entender esa complejidad es básico para actuar en consecuencia con respecto a los espacios públicos. Y uno de los elementos, no míos, sino que se ha visto probado por muchísimos ejemplos, es llevar estos espacios a donde mayores situaciones de marginación o diferencia social puede haber. Exactamente. Ahí es donde es más importante la construcción.
el enfoque es muy parecido a lo que hizo Sergio Fajardo en Medellín, la mejor arquitectura para los barrios más pobres. Su lema era lo mejor a donde menos tiene, ¿no? Sí, así es, ¿no? Sí, es una de ellas, pero insisto, sí, es como cuando tú quieres hacer una inversión, al final es una inversión pública, claro, la que tú quieras hacer, y destinas un dinero en donde te involucras para un diseño integrador, para que de alguna forma todos los materiales y todo lo que en ese espacio se dé tenga el menor costo posible a largo plazo para no ser una carga dentro del erario y tampoco para los vecinos, una serie de elementos. Pero no has construido este tejido, reconstruido o has impulsado este tema. La comunidad no lo adopta. Es un espacio vacío, será un espacio vacío. Así es. Entonces, transitar hacia allá antes de hacerlo es muy importante, muy importante, es lo primero. Y para eso existen una serie de metodologías académicas y de participación. A eso lo llamo, ¿no? Esa participación requiere de una ciudadanía. Y esa ciudadanía dada, estricta y normativa, no es la que está participando al final del día, y menos en un espacio local o en un espacio público, ¿no? Sino es aquella que se compromete. ¿Con qué? Con el desarrollo integral de la sociedad, con lo que tienes. Pero si esto que de alguna forma parece un concepto teórico no aterriza y no se operacionaliza, son esfuerzos en vano. Y además tú entregas como autoridad un espacio, pues, que de alguna forma se adopte y se cuide. Y hay muchos ejemplos en Tunancingo. La cancha San Luis que tú mencionaste es uno de ellos, aunque no la ciclovía. Ese tema falta por construir. Sí, seguimos siendo una sociedad cochista, una sociedad de automovilistas, porque hemos traído ciudades hacia el carro, ¿no? Y culturalmente tiene otros elementos, insisto, sociales, pero si ponemos el foco en querer hacer un asunto de recuperación de espacios públicos, necesitamos extender esa mirada para incidir con ejercicio de gobernanza, que seguramente lo hablaremos, pero también con un asunto de repensar la participación y el ser ciudadano. ¿Qué nos limita a participar? ¿O por qué no participamos? Hay muchos elementos que para ellos son, pero ¿no? Con tu experiencia, los más comunes que hayas visto, los más frecuentes. Mira, hay unos que son de alguna forma que parten de las situaciones sociales propias, como por ejemplo apatía, ¿no? Falta de tiempo, una serie de cosas que de repente tenemos, que bueno, pueden ser eso o pueden ser reales elementos como para no incentivar la participación. Pero más allá de identificar qué no, a mí me parece que es más importante identificar qué se puede hacer para que esto influya, ¿no? Y en eso las redes sociales hoy juegan una parte muy importante. O sea, la participación en las redes sociales es exponencial. ¿Por qué pasa eso y no en la física? Ese es un elemento que muchos académicos han estudiado, ¿no? Y ha transitado en estos cambios precisamente sociales, de esta dinámica social, en la que nos hemos hecho en un refugio, de mi puerta para adentro, pues lo que pase aquí yo me ocupo, pero de lo de afuera no me importa, ¿no? O me importa poco. O a los que más nos importa, pues somos poquitos, y entonces no tenemos esa fuerza. Creo que en ese sentido hay una línea generacional que parte desde la educación, ¿no? Y no necesariamente las escuelas, sino esta revalorización de la educación en la familia, y no la familia como nosotros la tenemos conceptualizada, sino ya en un elemento mucho más amplio de lo que conceptualmente puede ser la familia, para llevar una identidad y generar este tema, ¿no? Y que de ahí, ahora sí, elementos desde el Estado, como gobierno, pues, se puedan transitar hacia incentivar esta participación hacia un bien común, que en este sentido es el ejemplo es el espacio público. Si podemos transitar hacia, primero, partir de que el espacio público es de todos y del que nosotros tenemos es corresponsabilidad y de que para ello es necesario participar y que para ello es necesaria una respuesta, son como que los elementos que se van constituyendo generacionalmente, lastimosamente es así, generacionalmente, como para tener una visión prospectiva de un espacio mejor, un espacio público mejor, ¿no? O mejorado. Mencionabas Aguascalientes, Mérida, alguna otra. Hay varias. Que tienen un cierto equilibrio, ¿no? En ese sentido, que por ejemplo, hoy Mérida está considerada probablemente una de las mejores ciudades de México para vivir, así se menciona, ¿no? ¿Qué notas en esos
en la dinámica de estas ciudades. Esta participación, gobierno, ciudadanía, también me llama mucho la atención la iniciativa privada, ¿no? Yo veo algunas canchas, que es quizá el espacio público que más con el que más tienes el sello, ¿no? Sí. Entonces, veo que alguna marca pinta tal parte de la cancha, en fin, pero no veo una transformación integral de esa cancha, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, si es que fuera posible, reunir a varios inversionistas, varias de estas marcas y decir, hagamos un proyecto integral, ¿no? Con toda la participación de gobierno, de ciudadanía y ellos como patrocinadores, aunque fuera una sola cancha, pero que se transformara, como fue con la canchita San Luis. Hay muchas acá arriba por la Guadalupe, etcétera, donde ves ese tipo de ejemplos. Y yo no sé si esto lo hayas visto en otra parte, donde no a nivel macro, grandes conjuntos, sino a nivel de canchitas, donde de repente varias marcas se unan y puedan patrocinar esto, ¿no? Yo recuerdo mucho el ejemplo de Cuyantini, que era una cancha cercana a tu casa, ¿no? Donde el señor Colonel lo tenía prácticamente era como una canchita pública, ¿no? Hoy es una bodega que al parecer está en venta, pero ahí era la única cancha cubierta, canchita aquí en Tulancingo, ¿no? Y llegamos a jugar algunas veces ahí, pero te das cuenta que es una empresa la que mantiene eso, y no la mantiene para sus trabajadores, la mantiene para la población en general. A mí me parece que también en esta participación valdría mucho la pena que se involucraran, como algunos personajes lo han hecho anteriormente. No sé si tenemos algunos ejemplos y que pudiéramos aprender de ello, ¿no? Sí, conozco algunos ejemplos, más sin embargo no en todos estoy de acuerdo. Y te lo digo porque al final del día el espacio público, desde la perspectiva de la identidad y de la apropiación, cuando empieza a tener este tipo de involucramiento que lastimosamente transita hacia un asunto mercantil, sí, pierde mucho de eso. O sea, pero el presupuesto no alcanza. El presupuesto al final del día puede transitar hacia otros elementos y son de alguna forma también esfuerzos de corresponsabilidad. Y te puedo dar ejemplos. O sea, no alcanza porque desafortunadamente no todos pagamos, y luego no todos pagamos porque pues tenemos en la psique que el dinero no está bien administrado. O sea, son muchos elementos que hay que determinar. Dentro de los ejemplos que yo te puedo decir, habla de empresas socialmente responsables. Y el hecho de ser socialmente responsables no necesariamente involucra mercantilismo. Como en el ejemplo que lo dijiste, yo nunca vi la marca del señor en el tema del espacio. Y hoy es parte de lo que de alguna forma te piden, ¿no? O sea, elementos que ya te dicen, bueno, tú lo decías, pero ¿es de la cancha de quién es? Del señor X, ¿no? No es por más que tú la uses, el espacio tiene esa, de alguna forma, pestaña, de que no por siempre es tuyo, ¿no? Y sí, es distinto, son hasta elementos de percepción, que luego lo podemos platicar, pero ya con las empresas socialmente responsables también tienen elementos distintos. ¿Qué te puedo decir? Bueno, vamos a hacer una donación. Sí. ¿A raíz de qué? De una respuesta de la sociedad. ¿Sobre qué sociedad estás determinada? Porque hay un marco legal. Yo te voy a dar dinero. ¿A quién se lo doy? Va a ser en especie. ¿A quién se lo doy? A un comité, por ejemplo. Ajá. Oye, entonces, sí. ¿podemos hacer una pausa? ¿Sí? Claro, los que quieras. Una pausa. Sí. Sí, lo iniciamos, perdón, te interrumpí. No Estabas comentando de todos estos ejemplos. Sí, y de lo que significa esta compleja relación para, de alguna forma, las empresas socialmente responsables transitar hacia un programa o hacia programas de apoyo sobre los espacios públicos sin necesariamente tener un sello que caracteriza, ¿no? O sea, hasta reglamentario, ¿no? La marca. La marca, o sea, sí, porque... No, tenemos que ahí que dejar la marca afuera, ¿no? Si no fuera de manera distinta, cuando ¿no? sea posible. Porque ¿no? al final del día también es bueno decir que es socialmente responsable, ¿no? Pero no por eso el espacio pasa a ser ahora un espectacular de promoción, ¿no?
Y eso hace falta, como en otras ciudades, mucha reglamentación al interior de los municipios, ¿no? En todo el país. Oye, pero además de la reglamentación, porque a veces eso nos lleva mucho tiempo, es un poquito esta visión y esa voluntad política, esa voluntad ciudadana, empresarial, etcétera, de poderse reunir y sumar esfuerzos para algo dentro de ciertos acuerdos, si no reglamentarios, ciertos acuerdos, ¿no? Sí. Que puedan darse, ¿no? Sí, lo que pasa es que debe de pasar de estos acuerdos que representarían de alguna manera buenas prácticas, sí, a políticas urbanas locales o políticas públicas locales, públicas, sí, ¿no? Locales, que se puedan evaluar y que sean periódicas, porque lo que te apoya una empresa socialmente responsable en un periodo, es muy probable que en el siguiente periodo lo necesites y quizá esas empresas ya no traigan ese tema y sea necesario involucrar a otra, u otras quieren involucrarse más con otros asuntos. Es un tema que tiene muchas aristas de oportunidad, pero que desde mi punto de vista sí es necesario empezar de alguna forma a dilucidarlo y a desmembrarlo para que, insisto, no termine siendo el espacio público un muestreo de marcas, sino al final del día sí hacia donde está dirigido, que es la sociedad, y el objetivo que este espacio público debe cumplir, que es el asunto de cohesión social, el asunto de generar mayor participación, ¿no? Porque en esos espacios se realizan las juntas, o no sé, otro tipo de elementos. No quiere decir con ello que todo sea malo, ¿no? O que no se pueda hacer, sino que hay que estructurarlo de buena forma. Volví yo al ejemplo. La empresa socialmente responsable dice, bueno, ¿a quién le doy, no sé, los 2 tamos de pintura? Legalmente al delegado. Y hay un problema en la participación para obtener las delegaciones en los municipios, ¿no? En las colonias. En algunos elementos, como en los fraccionamientos, se han constituido como asociaciones civiles. Sí. De hecho, yo he sido muy impulsor de esto para tener una figura jurídica y que de alguna forma esta parte de asamblea, que en la teoría habla de esta democracia directa, que de alguna manera sirve mucho para las decisiones de los conglomerados sociales, particularmente hablando de colonias y fraccionamientos, los mete en este elemento ya como para ser elegibles por empresas socialmente responsables y que esto signifique, no sé, reducción de impuestos. Tiene una personalidad jurídica propia, muy parecido a lo que se pretende hacer con el régimen de propiedad en condominio. Sin fines de lucro. Sí, claro. Es una AC, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero puede extender un recibo de que... Ser objeto de donaciones. Objeto de donaciones. Y eso también transmite el asunto de la transparencia. Pero eso, ¿cómo llevarlo a un barrio? A eso me refiero. El barrio en la participación, primero tendría que traer un asunto de, bueno, en el barrio quién es. Y ahí hay mucho también de democracia directa, porque en los barrios la parte social es mucho más cohesionada y hay muchas más cosas de identidad y es más, y ellos mismos identifican a tal persona, dáselo a él. O sea, ¿por qué? Porque ha construido un estructo de confianza, de elementos que en el barrio se tejen más fuerte. Y fíjate que ahorita que hablas de eso, hay una serie de organizaciones nacionales e internacionales que incluso destinan recursos a fondo perdido para este tipo de asociación, pero tiene que estar legalmente constituido, muy fuerte, y bueno, llevar una administración sumamente transparente para que esto se logre. Pero sí hay alternativas. Sí, ¿no? Es más, en el mismo barrio que tú ahorita mencionas y que hemos enunciado sus características, si ellos mismos quisieran, pudieran transitar hacia allá, pero muchas veces son elementos que en lugar de cohesionar, alejan. Entonces no es una receta, sino hay que ver cada elemento, cómo se puede constituir para que al final del día el objeto que representa la rehabilitación, recuperación, reestructuración o la nueva instalación de un espacio público transite por ahí y que transite de buena forma. O sea, no es lo mismo pensar en un barrio de características sociales, por ejemplo en Tulancingo, de las faldas del Cerro del Paraíso, de la Guadalupe y todas estas zonas, que en otro tipo de barrios o fraccionamientos cerrados. Cada quien tiene características distintas, pero sí pueden haber elementos, decimos los arquitectos, un andamiaje, ¿no? Un andamiaje que puedas constituir en diferentes barrios, en donde le cambies, otra vez aludiendo al lenguaje de los arquitectos, los tablones.
son distintos los tablones en un barrio que en un fraccionamiento, más sin embargo el andamiaje es el mismo, tanto social como institucional en todo caso, y hasta de responsabilidad social, ¿no? Con respecto a las empresas. Ahora estoy pensando, digamos, en 3 canchas, 2 que veo acá por la Guadalupe y la del Tanque, aquí subiendo desde Oria, ¿no? Y ahorita que estamos platicando de esto, me parece que están surgiendo alternativas, y finalmente es uno de los objetivos de esto, ¿no? No solamente analizar o criticar, etcétera, sino también lo que estamos ahorita dirigiendo la plática, ver ese tipo de alternativas, ¿no? Que son sumamente importantes y que podrían llevar, si se involucran las gentes de esas colonias, de ese barrio, pero alguien tiene que llevarlos de la mano, porque todas estas cosas son muy desconocidas para muchos de nosotros. Entonces tendría que ser alguien que los lleve de la mano, que digan, se puede hacer esto, y ahí probablemente la autoridad tendría un papel muy importante por ser la que legalmente conduce los destinos de las ciudades, digamos. Pero habría muchas alternativas para poder rehabilitar esos espacios, y si en la iniciativa está involucrado el habitante de esa colonia, pues lleva conduce hacia cierta posibilidad de éxito, ¿no? Sí, por supuesto. Sin garantizarlo, ¿no? Pero sí. Exacto. Podría ser el resultado primero, insisto, lo que hablábamos hace rato de un análisis, ¿no? Sí. Está desmembrado, o sea, si tú me dices, oye, vamos a hacer esta canchita, la vamos a rehabilitar, y en el núcleo social de ese elemento poligonal que representa ser una colonia, la tasa de infantil pues es muy baja o nula, y por el contrario la tasa geriátrica es mucho mayor, el espacio ya no es una canchita, ya estamos hablando de un elemento geriátrico con otro tipo de características, ¿no? Si tú no tienes ese análisis y luego llegas y pues vas a volver a pintar y a poner las porterías con tu tablero, exactamente. Pero fíjate, por ejemplo, aquí en Jardines y en la canchita San Luis pasa algo muy curioso. La gran mayoría de los que juegan ahí no son de esta colonia. Es correcto, a eso hablábamos. Pero hay una intensidad enorme de uso, ¿no? A eso hablábamos. Hay un grupo de WhatsApp de aquí de esta colonia de la San Luis, y la queja más frecuente es que es muy noche y siguen jugando. Qué bueno que sea esa queja, ¿no? Pero también hoy el tener tantas motos, tantos carros, permite que vayas a jugar a otra cancha sin mayor problema. Y sin embargo, estos elementos finalmente, como dices, casi es un traje a la medida para cada circunstancia, ¿no? Es un traje a la medida, pero de alguna forma con elementos flexibles, sí. Porque socialmente la sociedad es muy dinámica. Entonces estos cambios que hoy percibimos, si tú miras los números, pues se ve claramente un cambio en la pirámide de edades. Se está invirtiendo, ¿no? Y obviamente no es rápida, no. Va transitando. Entonces, involucrarse en ese sentido, en el análisis, con una visión prospectiva, creo que es importante. Y lo decías hace rato, no solo para los actores que impulsen, sino también en un detonante interno, ¿no? Sí. O sea, si tú eres un elemento importante, o más bien de alguna forma identificado dentro de una comunidad en específico, puede ser un detonante. Pero insisto, hay otros elementos. Bueno, soy detonante, pero me da pena hablar en público. O soy detonante, pero no tengo ninguna responsabilidad, ¿no? ¿Para qué incido si no va a haber nadie, no? Entonces, esos elementos son los que hay que ir de alguna forma generacionalmente diluyendo para que las partes positivas se transformen cada vez en más. No será inmediato. O sea, no es porque hoy platicamos, Georg, tú y yo, mañana está esto realmente. No es así. Lastimosamente no es así. Pero sí somos de alguna forma parte de lo que puede incidir desde la posición de cada uno para que esto transite generacionalmente, insisto, con plenas comunicaciones y construyendo esta ciudadanía en una visión de 10, 15, 20 años, transiten hacia nuevos cambios. Y habrá que repensar en esa temporalidad cómo están ahora las cosas, o cómo estarán en ese momento las cosas. Por eso es importante transitar por políticas públicas urbanas municipales o políticas públicas municipales locales que trasciendan administraciones y transiten en el apoderamiento de la ciudadanía para con ellas. Es muy importante. Y también en la parte profesional es un tema de interés personal de cada uno de nosotros. Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué quise empezar con esta práctica?
porque bueno, la serie es temas urbanos, pero no solamente urbanos, sino digamos temas de arquitectura, temas de urbanismo, temas del espacio público, de arquitectura y del espacio público, porque a mí me parece que el espacio público determina muchísimo, gran parte del funcionamiento de una ciudad y gran parte de la calidad de vida de los habitantes de esa ciudad. Hoy muchas cosas ya no las encontramos dentro de la casa. Hay menos, el número de hermanos es menor, las casas de interés social son cada vez más pequeñas o han sido muy pequeñas, y ahora tenemos la vía de las redes sociales, ¿sí? Pero también hay una demanda social, una necesidad que dice, bueno, pues casi sacan a los niños a la calle, pero ¿a dónde los sacamos? ¿No? O al adulto mayor, ¿a dónde lo llevamos? Entonces, por eso, como decías hace un momento, ir viendo de qué manera todos de una u otra forma nos involucramos y abrimos espacios institucionales y profesionales para que esto se dé, ¿no? Porque por eso yo creo que este tipo de programas, y muchos que haya, de otros colegas, que puedan impulsar esta serie de iniciativas, ¿no? Porque como arquitectos tenemos mucho mayor contacto con estos temas. ¿Sí? Algunos. Pues sí, algunos. Bueno, a algunos sí nos interesa mucho el espacio sí, público, claro, ¿no? Claro. Tienes razón, algunos. Pero a los que nos interesa, pues ojalá podamos dejar un pequeño mensaje para que alguien que lo vea pueda conocer que hay alternativas, ¿no? Y que se pueden lograr cosas muy importantes, aunque no sea sencillo, como dices, ni pronto. Es importante lo que dices y quisiera agregar algo. La ciudad y el espacio público no está determinado por alguien en específico, por muy especialista que sea. Al final del día todos tenemos una voz y una palabra que es muy valiosa como para lo que... Es un fenómeno muy complejo. Muy complejo. En ese sentido, en las escalas de organización, los colegios forman parte muy importante de ellos, porque generan identidad, generan esto, pero también generan una voz mayor. Hablamos de los colegios de arquitectos. De todos. Por todos. eso hablo de una pluralidad. Okay. O sea, si tú le preguntas a los odontólogos, tienen una opinión de la ciudad. Y no es una opinión no válida, sino es una percepción que ellos tienen de la ciudad. No nosotros los urbanistas o los arquitectos, por la formación que tengamos, podemos tener otra distinta, también válida. No es ley. Exacto. No es ley. Y esa inclusividad en la opinión para la transformación o el repensamiento de las ciudades es muy importante ahora. Pensar que el urbanismo es estrictamente de alguien no es así, es un error. El urbanismo es de todos, es más, las voces de los niños son muy importantes para replantear las ciudades o en su densificación, en su nuevo ensanche o crecimiento. La voz de los adultos mayores, de las personas mayores es muy importante, de las personas con capacidades distintas, porque de repente pensamos solo en el espacio público el ideal y para mí. Y no, o sea, estamos hablando de una colectividad. Alguna vez yo di una clase y estuve ahí en arquitectura para débiles visuales. Sí. Las ciudades son enormes elementos de obstáculos, ¿no? Nada incluyentes. Y de alguna forma eso puede pasar con muchas otras personas. Ahora en la academia hemos transitado por ejemplo, visibilizar a las personas cuidadoras de personas mayores, ¿no? Y de cómo transitan hacia allá. Y en un país que de alguna forma va transitando hacia allá, pues es importante visibilizar ello, ¿no? Y el que tú comentes que el espacio público es este ente integrador en las ciudades, pues es importante visibilizarlo de esa forma para todos. E insisto, la ciudad pertenece a todos. De hecho hay una carta, ¿no? El derecho a la ciudad, ¿no? Y el derecho a la ciudad conlleva que yo no hablo de calidad de vida, sino de mejores condiciones de vida, ¿no? Y estas mejores condiciones de vida involucran mejores condiciones en la ciudad. A veces de repente se escucha muy de alguna forma, ¿cómo lo puedo decir?, teórico o vago, el hecho de decir una ciudad sostenible, una ciudad incluyente, una ciudad X, ¿no?
¿Cómo transitamos hacia allá? ¿Solo con el pensamiento? No, necesita necesariamente de acciones. Y estas acciones sí pueden nacer desde la voluntad de la participación ciudadana y obviamente porque no hay gobierno que le alcance para las soluciones de todo un conglomerado en las ciudades, en corresponsabilidad con ellos, ¿no? En corresponsabilidad porque al final del día también forman parte de este núcleo ciudadano, ¿no? Pero ahí yo tengo varias observaciones. Perdón que traiga a colación la canchita San Luis, pero la canchita San Luis ¿Es tu ente más cercano? pero por lo que ocurrió ahí, fue un lugar donde empezaba a haber algunas situaciones de violencia. Nos acercamos los vecinos con la presidencia, contigo, con el arquitecto Julio Soto, y nos abrieron las puertas. Eso es muy importante. O sea, no solamente la ciudadanía, yo creo que hay muchísimos más ciudadanos que quisieran participar, y creo que a veces las condiciones para hacerlo no se dan. Yo vi con muchísimo agrado y todo lo que se logró con la apertura de ustedes, que también sería un elemento importante decir, bueno, somos corresponsables de distintas maneras, pero somos corresponsables. Los ciudadanos podemos tener una iniciativa, podemos aportar, etcétera, y de pronto no se dan las cosas porque, al menos es mi impresión, quizá allá no nos abren las puertas. No hablo de una administración en específico, pero sí puedo hablar de la de ustedes que sí nos la abrieron, ¿no? Y que se logran cosas, y eso es lo importante. Creo que también esto serviría para concientizar a todos, incluyendo a las autoridades. La autoridad tampoco es la dueña de la ciudad, ¿no? Y hemos tenido ejemplos donde en todos lados, y en todas las administraciones, no hablando de alguna en particular, donde así sucede. Es mi reinado, ¿no? No, es mi territorio, no. Y no le abro la puerta a los que vienen incluso a proponerme. Porque la mayoría de los que vamos a la presidencia vamos a pedir, ¿no? Pero también hay quienes van a ofrecer y tampoco en algún momento se les ha abierto la puerta. Ese es uno. El otro tema que veo, que tiene que ver mucho con quizás nuestra conducta individual. De la puerta para afuera es espacio público. Y hay un espacio como de transición que es la banqueta. Y en la banqueta todos hacemos lo que queremos, ¿sí? Rampas, arbolitos, arriates, anuncios, mercancía, y no respetamos al peatón. Hoy en muchos lugares, y yo creo que no es la excepción, es más seguro caminar. Bueno, si te aplasta un carro ya no, pero es más seguro caminar por la calle que por la banqueta, ¿sí? Bueno, de entrada, la calle es completa. Y no, por el arroyo, tiene elementos. Banqueta arroyo. Pero sí, tienes razón. Pero al final del día es, insisto, esta percepción del espacio público con elementos culturales y de, no lo sé, si llamarlos de propósito, que ya responden a otros elementos que puedes hablar que sean, sí, sociales, pero también ya económicos, medioambientales, otra serie de elementos. Pero si al final del día lo podemos identificar como espacio de todos, creo que es el punto base como para pensar, pues el espacio es de todos, no es mío, no tengo por qué ocuparlo de esta forma, ¿no? Y eso... Por eso debería ser un aspecto también individual, ¿no? Sí, es que mira, de alguna forma está supeditado al asunto de que las autoridades, sea el orden de nivel que sea, estrictamente resuelvan, están dadas como para ir controlando este tipo de elementos, ¿no? Pero mucho de ellos es corresponsabilidad, es un asunto... Es nuestro, así es. Es falta de responsabilidad, de conciencia, de sensibilidad nuestra. Y hasta de conocimiento. O sea, no me refiero en el hecho educativo, sino de saber que, pues es que no sabía que este era un espacio de todos, ¿no? Pues sí, es un espacio de todos. Porque por aquí tiene que venir alguien con sillas de ruedas, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Y que se tiene que bajar a la calle, al arroyo, porque no puede caminar en la banqueta. Y son elementos que han de alguna forma marcado la geohistoria de las ciudades. Y tú puedes ver elementos distintos en ciudades distintas y en latitudes distintas. Y no por eso tenerte un comparativo de qué es peor o mejor que tú o que tu ciudad. En todas hay. Exacto. Todas tienen sus detalles, ¿no? Creo que lo importante ahí es esta parte ciudadana de construcción de ciudadanía. Y mucho se está dando ahora, en este momento, por esta participación de las redes sociales de los jóvenes.
Entonces, esfuerzos como el que hoy tú tienes para comunicar este tipo de elementos, si los jóvenes lo retoman y lo empiezan a ver, y no son todos, y bueno, oye, ya está, hay reclamos, ¿no? Oye, papá, pues no hagas así la rampa, aquí va a pasar alguien, ¿no? Entonces, ¿cómo la hago? No desperdicies el agua. O sea, ¿no? Esos elementos son muy valiosos hoy en este tránsito generacional. Y entonces da de alguna forma, soy muy romántico, pero no solo la esperanza, sino sí la certeza de que puede haber caminos para avanzar mucho mejores y tener una ciudad no ideal, sino en mejores condiciones, ¿no? Insisto, si la quieres más incluyente, ¿qué tienes que hacer? Y no solo es que tienes que pedir. ¿Sí me explico? Si la quieres más ciclista y menos cochista, ¿qué haces tú? No, pues yo agarro el coche y de aquí me voy al centro. No, pues es una ciudad caminable. Tiene 5 kilómetros, ¿no? de radial, ¿no? Entonces es caminable, pero hemos perdido eso. Y no quiero decir con ello que vivamos de esa visión retrospectiva, ¿no? De éramos, no. A ver, somos y hacia dónde queremos ir. Y sobre esa parte que queremos ser, ¿qué hago yo? Y luego, ¿yo qué hago con Gebor? Pues Gebor me invitó. ¿Y qué hacemos juntos? Pues hablamos de esto y lo hacemos en público. Y estamos expuestos a que haya una opinión distinta, pero ojalá siempre sea propositiva, ¿no? Pero el pasado siempre tiene mucho que se puede rescatar. Sí, es una referencia. Sí. Y para llevarlo al futuro, ¿no? Es que ese es el tema. O sea, no, mira, lo anterior era azul, tráetelo porque es azul, ¿no? Porque ya todos los demás no somos azules o verdes o rojos. No, son muy distintas. Entonces, pero sí, a veces la esencia se puede rescatar en muchos casos, ¿no? Mira, no coincidiría, pero dijeron los abogados, aceptando su proceder, que así fuera, la esencia en retrospectiva no te va a terminar de dar lo mismo hacia la prospectiva, ¿no? Hacia el futuro. Bueno, sí sé cómo entendamos esencia. Exacto. Pero vamos, hay elementos... Mira, generacionalmente, hace rato hablábamos, nosotros de niños, al menos yo, no sabes cómo me apoderé de la ciudad, de la calle. Y yo iba de Jardín del Sur a la Miguel Hidalgo caminando, y me caí 4 o 5 veces en el río porque había que pasar por unas piedritas. Y aventé mi maleta y no llegó y se me mojaron los libros. O sea, esas historias, hoy si tú las quieres repetir, no se puede. No, hoy me lleva mi papá. ¿Y en qué me lleva? Pues en el coche. ¿Hoy te caes al río? No, bueno, pero también porque pasaron otras cosas que han cambiado, no solo de manera local, sino de manera global y nos afectan, ¿no? Y esas son importantes de ver. Por eso hablo de que sí tomes referencias, analices lo que tienes hoy y prospectives lo que puede ir pasando. Pero no es así como... No es el aspecto romántico, ¿no? No, y además no es romántico, sino, pues yo quiero una ciudad incluyente. Ya, por decreto es incluyente. Pues no. ¿Qué elementos tienes que atender como ciudadano, como parte de una colectividad, como parte de una ciudad y como gobierno para que eso se concrete? ¿Cómo podemos ir todos en la misma línea? Exacto. Y además, a lo mejor en la línea, el objetivo es tan amplio que tú puedes discurrir en un abanico, ¿no? De este tipo de actividades y no necesariamente... Pero además tu objetivo no es el mío. No, por eso. Ni el de otro, ni el de otro. Exacto. Pero hay coincidencias. Exacto, pero puede haber objetivos comunes en los que nos podemos poner de acuerdo, aunque las grandes diferencias sigan todavía ahí a un lado. Pero los objetivos centrales pueden ser. En la academia tenemos diferentes herramientas como para tener estudios de las ciudades y así, ¿no? Unas de ellas le llaman herramientas cualitativas, herramientas cuantitativas. Y una de esas herramientas cualitativas, pues muchas veces se ocupan las entrevistas, ¿no? O los cuestionarios. Pero luego hay cuestionarios así, es como si ahorita le preguntaras a la ciudadanía, sales y dices, oye, ¿no quisieras una mejor ciudad? Sí. La respuesta es lógica, ¿no? A diferencia de, bueno, ¿tú qué estarías haciendo para tener una mejor ciudad? Ay, no, pues no sé. Yo no contesto eso. Por eso, hoy, ¿no? ¿Me explico? O sea, son elementos que al final del día constituyen este crítico pensamiento como para pensar, para definir qué estoy haciendo yo primero, ¿no? Y de esa parte, ¿qué hace mi colectividad? Y de esa parte, ¿qué le solicito a la colectividad? Y de eso, ¿qué estoy haciendo yo para que esto cambie de la mano o en corresponsabilidad con una autoridad, en el orden que sea? Y ese pensamiento, al menos desde mi perspectiva, necesariamente tiene que ser generacional. Y entonces,
oye, ¿qué estarías haciendo tú para cambiar las condiciones de inclusividad de la ciudad? Primero, pues, ¿qué es inclusividad? Bueno, que todos tengamos derecho a ella, ¿no? Que todos la podamos usar, que todos podamos disfrutar, que todos seamos corresponsables con ella, ¿no? Ah, bueno, pues de entrada, pues, si yo iba a hacer lo de mi garage, pues ahora solo voy a hacer así, ¿no? La bajadita ahí en el chaflán de la banqueta. Y respeto lo de... Respeto lo de... Si voy a poner un árbol, pues voy a ecología y le digo, oiga, ¿cuál árbol no destruye la banqueta? ¿Qué especie? Ponga un fresno. No lo sé, ¿no? Una acacia, ¿no? En fin, una serie de elementos que por muy pequeños y quizá ahorita de alguna forma solo de ejemplos los mencionemos, son de esos que podemos hacer. No ponga loseta en la banqueta, ¿no? Sí, y mira, en los primeros, y ahí sí, pues deberíamos ser nosotros, claro, los arquitectos. Y de ahí, pues los profesionistas, que bueno, yo ayer fui al dentista, lo de menos era ponerme las pinzas y arrancar. No, tengo que ir con el profesional, ¿no? Claro. Y entonces, si los profesionales para eso somos nosotros, tengamos el nivel de respuesta que se requiere en la sociedad, que requiere la sociedad de nosotros. Y para ello, pues no dejar de aprender y otros elementos, ¿no? Nos da esto para un... exactamente, para otro tema. Y por ahí, 3 minutos. Y por ahí tenemos una plática relacionada con eso. Hoy, ¿cuál es el papel del arquitecto en las condiciones que estamos? Y hay muchas caras de la misma moneda muy complejas. Ya lo platicaremos. Oye, lo que tú me estás diciendo, ya empieza a aparecer mucho más aquí el concepto de gobernanza, ¿sí? ¿Podrías ampliar un poco en ello? Sí, mira, la gobernanza tiene muchas acepciones, muchas definiciones, pero podríamos pensar que son estas redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado, ¿no? Es decir, involucrarse en lo que se va a hacer, ¿no? Autoridades y ciudadanía, sí, academia, etc. Y esto tiene bases teóricas, ¿no? Es decir, bueno, el papel del Estado se ha reducido, ha dejado algunas responsabilidades, hoy afortunadamente las estamos retomando, hay mayores intervenciones sin que eso signifique necesariamente mayor burocracia, en fin, una serie de elementos que de alguna forma terminan por definir la gobernanza por el que cada académico necesita, y hasta le ponemos apellidos, ¿no? La gobernanza urbana, la gobernanza X, la gobernanza Y, pero en un escenario general es esta toma de decisiones. Como coparticipación. Ajá, y le llaman algunos autores este timoneo de las autoridades para la toma de decisiones, porque hay algunas que son decisiones de gobierno. Y no pueden. Y hay otras decisiones, como las que involucran el espacio público, que necesariamente tendrían que tener un amplio rasgo de gobernanza. Y la gobernanza... Una amplia participación ciudadana. Es que están ligados. Son dos temas en los que yo estoy estudiando, profundizando en líneas de investigación. La participación ciudadana, es más, hasta la construcción de ciudadanía y la gobernanza. Y en ese sentido van ligadas, sí. Pero, por ejemplo, la gobernanza, para operacionalizarla, tú le dices, oye, vamos a tomar la decisión, sale, vamos a involucrarnos en la rehabilitación del espacio público, sí. Esa es una parte de la gobernanza, esa decisión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacer una metodología, lo que llaman algunos teóricos, y de alguna forma nosotros lo hicimos en su momento, imaginarios urbanos. ¿Qué te piensas del lugar, ¿no? Y te empiezas a involucrar en él, ¿no? Ok, transitas hacia allá, ya decides un proyecto entre todos, ves reflejada alguna de tus pequeñas ideas. Creo que nos vamos antes al corte y... Regresamos. Sí, gracias. Continuamos. Sí, te decía, es importante en ese sentido, en el tema de la gobernanza, lo que te decía, primero nos ponemos de acuerdo con el proyecto, es una como etapas. La operacionalización de la gobernanza es lo complicado. Luego hay muchas sumas de voluntades, pero no terminamos por saber cómo se operacionaliza, cómo la llevamos al territorio y cómo ese territorio al final del día tiene un resultado. Uno de esos pasos es de la comunicación hacia el puro proyecto. Después significa un tema presupuestal, ¿no? Y ese, oye, ¿por qué asignaron X cantidad y no Y? Ah, bueno, es un asunto de la administración. No, es un asunto de todos. Pues sí, pero porque de esta colonia donde vamos a intervenir, menos del 30% recaudo de predial, ¿no?
Entonces, por favor, ayúdenos para que este tema se eleve. Ese también es un elemento de y fue uno de los temas que platicamos cuando estuvimos con la Yo lo platiqué contigo y lo hicimos. O sea, oye, vamos a hablar con los vecinos porque necesitamos una corresponsabilidad. Y eso no es que tocó en un momento y ahora ya no toca. O bueno, es que aquella vez nos dijeron que sí y ahorita ya no. No. Es un asunto de siempre. Es un asunto de cultura, de corresponsabilidad. Y esos elementos que tiene la gobernanza, transparencia, rendición de cuentas, y no solo es un asunto de autoridad, es un asunto de todos, y eso involucra mejores resultados a la hora de presupuestar, o presupuestales, ¿no? Ahora ya lo hicimos, ya llegó ¿saben qué? Pues alcanzó para tanto. ¿Cómo hacemos como sociedad para que ese ejercicio de gobernanza se replique en otros elementos, en otras historias, en otros periodos, ¿no? O en otras colonias. O en otras colonias, exacto. Entonces se tiene que transformar, en lugar de una buena práctica, insisto, en una política urbana, local, ¿no? Y en esa parte es mucho de corresponsabilidad ciudadana. Pero ahí, por ejemplo, llevar esto a políticas públicas, a un reglamento, a X... No, a ver, no lo confundamos. El reglamento es un elemento de una política pública. Sí. O sea, la política pública, por ejemplo, sería rehabilitación de parques, de espacios públicos. El espacio pero público, para instrumentarlo. A eso me refiero. ¿Qué elementos requieres? Primero, esa definición de entrada, ¿no? Bueno, si tú vas a rehabilitar una calle, cosa que hacen mucho las administraciones, es un espacio público. Si vas a rehabilitar unas banquetas, son espacios públicos, son elementos de ese espacio público. Si vas a rehabilitar la cancha San Luis, es un espacio público. O sea, esos elementos se pueden constituir como una gran política local y entonces ahora, ¿qué necesitas? Reglamentar, constituir los ejercicios, generar esta participación, no solo de gobierno para la ciudadanía, sino también de ciudadanía para el gobierno. Entonces, antes de ir por ejemplo, ¿no? Un solo ejemplo. Oye, voy a ir a pedir presupuesto para arreglar esta calle. Yo, delegado, ok, pero fíjense que pues no hemos pagado. Somos muy pocos. Ay, es que las señoras ya no pueden. Bueno, los que más podemos, vamos a aportar. Entonces, llegar a una reunión de solicitud de regeneración urbana o de alguna obra en particular es muy distinto en decir, mira, ya te pagamos todos, o la mayoría, o todos los que podemos, estamos solicitando esto. Ah, bien, ¿en qué tiempo? Pues en tantas etapas, en tantos proyectos. Eso constituyen elementos de política pública local. Y eso deberían de ser ejercicios ciudadanos esté quien esté. Y eso deberían de ser ejercicios ciudadanos para ir en la mejora de la ciudad, para hacerla incluyente, resiliente y todo eso, en la mejora de la ciudad generacional. Hoy eres tú delegado, mañana ¿quién va a ser? Y ese quién va a ser, ya desde la parte de la colonia San Luis, porque generar este ejemplo, ya sabe cómo ir transitando hacia allá. Y ya sabe que lo primero que es cumplir con su responsabilidad para luego hacer las solicitudes pertinentes, ¿no? Esos elementos de gobernanza y de participación ciudadana vienen entreligados y de esa forma, y hay más, se pueden operacionalizar para tener resultados en la ciudad. Fíjate que ahorita estoy acordándome de algo que tal vez no quepa en lo que me estás diciendo, o sea, será otra manera de hacer las cosas. ¿Te acordarás del proyecto del Panteón Ejidal de Tetzoncualpa que me hiciste favor de ir a la presentación del proyecto, ¿no? Una comunidad de 1.200 gentes, desde mi punto de vista con unas características probablemente ejemplares, y cuando se acercan al gobierno, llegan y dicen, vamos a hacer tal obra. Y el gobierno dice, bueno, está bien, hoy sí comienzan su solicitud, pero ya tenemos la mitad. ¿No? Claro. Entonces, pues gobierno, y les ha funcionado con el gobierno de Cuautepec y con el gobierno estatal. Cuando se acercan a quien esté en turno la presidencia o la gubernatura, pues claro que el presidente o el gobernador se ponen felices porque van a invertir mucho menos y van a ver construida una obra con más recursos. Fíjate que les ha funcionado. Sí, pero a lo mejor ahí lo que pasa por la percepción no es tanto que se pongan felices las autoridades, sino que hay de alguna forma un viso de corresponsabilidad, de que no todo lo puede resolver un ente en particular.
sino esto tiene que ser un asunto de sumas, ¿no? Pero no tiene que invertir 100 pesos, no, 50, no. etcétera. Exacto. Con menos cosecha más, ¿no? Y además en determinados tiempos, ¿no? Sí, claro. O sea, hay proyectos que por su tamaño no se pueden terminar en un periodo en específico. En una sola etapa. Exactamente, tendrían que ser más. Y eso transita, insisto, de que esa buena práctica se transforme en esa política. ¿Por qué? Porque puedes evaluarla y puedes ajustarla a los nuevos tiempos, ajustar lo que decíamos hace rato. Oye, lo que en su momento era una cancha para chicos, hoy necesita ser un centro geriátrico o un espacio geriátrico, ¿no? Nos pasó con el parque Gabriel Vargas, ¿no? Era una cancha, la transitamos hacia otro lado y hoy es un espacio que ayuda mucho a las personas mayores, ¿no? Y esos elementos, insisto, son los que hay que analizar en su momento, en su tiempo, pero si tú tienes ese andamiaje y lo has constituido y de repente solo fue una buena práctica, es muy probable que no se replique y que entonces ahora esa réplica transite por una nueva etapa de conocimiento, que es un tiempo muy valioso, que es distinto a, bueno, hay una práctica, hay un andamiaje, constituimos la política local y ahora hay elementos. Y se han dado aquí casos, ¿no?, que no necesariamente transitan por ser una política, pero se han replicado de alguna forma esas buenas prácticas en diferentes épocas, ¿no?, en diferentes periodos. Y al menos quizá para algún solo proyecto en algunos casos. Exactamente. ¿No? Pero ha funcionado. Es correcto. Lo que yo comentaba desde Soncualpan es que a ellos les ha funcionado para la catedral, la iluminación, pintar escuelas, la calle, tienen un ¿cómo se llama? Circuito cerrado de televisión en algunas de las calles. Sí, y mira, y ahí van. Creo que mucho de su éxito, gracias por la invitación que en aquella ocasión atendimos y saludos a todos los amigos de allá, es esta parte que se demuestra de la teoría. Nosotros hemos transitado teóricamente de una democracia pura a una democracia representativa. Y hoy, por ejemplo, ahí en esta comunidad, su característica de cierto número de población y cierto número de tomadores de decisiones les ha ayudado a mantener esa democracia directa sin necesariamente tener un asunto de representatividad, sino ir con la representatividad dentro de esa democracia directa. No sé si me explico. Entendería. Son pocos, exacto, son pocos, se pueden poner de acuerdo y con ese acuerdo acumular la voluntad de todos los demás. Exacto. Fíjate que sí se da. Y hay quizá unas 10 gentes. Sí, hay, por ejemplo, ahorita leí un excelente artículo que nos recomendó ahí la doctora Sicardi y la doctora Laura Martínez en la UNAM, y este artículo en particular nos lo recomendó la doctora Sicardi. Habla de estos elementos de respuesta social o de iniciativas sociales que se dieron en dos periodos de crisis en Barcelona. Una en el 2008, que fue una crisis inmobiliaria, y la del COVID. Y es muy interesante ver cómo se reflejan este mapeo de iniciativas en toda la ciudad y cómo de alguna forma reflejan un interés sobre una franja de clase media, a diferencia de una situación de renta acomodada o de una diferencia de rentas bajas, ¿no? Y tú dirías, bueno, es que a lo mejor en donde están las rentas bajas pensaríamos en un barrio más cohesionado, y no es siempre, al menos en este ejemplo, pero sí en esa parte es donde involucra este tejido más fuerte, mejores respuestas para con la autoridad, no necesariamente en el nivel social, sino en la cohesión. La cohesión es más importante que el nivel social. Exacto. Y de hecho hay una diferencia que hace el autor en este texto, porque dice, bueno, clase media, arquitecto, arquitecta, calificación universitaria, pero asalariado. O sea, no por el tema estrictamente educativo refiere un tema económico mayor, sino una mejor participación para las tomas de decisiones en un tejido más denso, ¿no? Que es mucho, es más, me gustaría que lo fuéramos a ver para de alguna forma ver cómo está su tema. Es mucho lo que hizo esa comunidad. Sí. Y pasó en otras comunidades aquí. Pasó aquí en San Luis, en otros niveles y en otros enfoques,
Pero ese tema es el que debemos de conservar y fortalecer, fomentar, para que al final del día la respuesta en esquemas de gobernanza pues sea mayor, o mejor, o positivo, ¿no? Dice Subirats en la teoría de la política pública, hay que pasar del escenario A al A más. ¿Cuál es la cantidad de la más? No lo sabemos, puede ser 1 año, 2 años, 3 años, pero vas a más y no a menos. Y creo que en ese sentido mucho de lo que involucra las decisiones de administraciones con respecto a la gobernanza se ven mucho mejor reflejadas en donde hay mucha mayor cohesión. Así es, mucho mejor. Entonces hay que trabajar en una mayor cohesión social, ¿no? Para ello. No se transita nada más de que pues es tu primo, es tu tío, ya sí, lo quiero, somos... No, son las personas que tienen esa autoridad moral, se transitan ese liderazgo en las comunidades. Y hay muchos ejemplos. Sí. Y aquí en Tulancingo y en muchos municipios, por ejemplo en los ejidos, las colonias o los fraccionamientos. Entonces eso es lo que hay que de alguna forma seguir incentivando, no necesariamente tomados de la mano, sino inclusive desde adentro, ¿no? Desde adentro que se vayan generando esos esquemas. Que la fortaleza venga del interior de esos grupos, ¿no? Es más, yo le dije una vez a una señora que tuvimos a bien atender cuando tuve la oportunidad de estar en el orden del gobierno estatal. A mí me dio mucho gusto y me dice, oiga, es que no tengo con quién dejar a mi hijo. No, tráigaselo. Que vea cómo se participa. Que diga, ¿no? Desde su visión, que es importante en las infancias, cómo lo ve. Dice, ¿en serio? Le digo, sí, tráigaselo. Y ahí teníamos toda la reunión. Obviamente, por las circunstancias propias de la infancia, pues no aguantan una reunión de mucho tiempo sin estar... Pero la guardería, toda la subsecretaría... Estaban ahí, o sea, había gente con sus hijos viendo cómo participaban. Y es más, unos chicos, ya no tan chicos, no sé si terminaron la primaria o la secundaria, ya opinando. Eso es muy importante, Gregor, eso es de veras valiosísimo. Y no es un asunto estrictamente de que, pues bueno, lo abro o lo cierro, sino que tú lo digas como ciudadano. O sea, no es un límite, no es una limitante, perdón, sino es un nicho de oportunidad para poder constituir ciudadanía, ¿no? Y participación de esa ciudadanía en ámbitos que a veces no necesariamente son los mejores para la gobernanza, pero que si tú los propicias, pues tendrás mejores elementos de cohesión. Exacto. Llevarte a un niño al trabajo, ¿es lo que entiendo? Pues no, si no necesariamente el trabajo, porque cada quien tendrá... No, pero a ver si entendí bien. Era una señora que habíamos citado porque teníamos un problema con el acceso a su fraccionamiento. Íbamos a tomar... ¿Llevó a su hijo a tu trabajo? No a mi trabajo, yo fui al lugar. Ah, ok. Yo fui al lugar y ahí citamos a los vecinos y muchos de esos vecinos, pues en un horario en específico, lo que decíamos hace rato, que hay elementos que de alguna manera inhiben la participación. Uno de ellos, pues es eso, oye, ¿con quién dejo a mi hijo? No, tráetelo. Ajá, y muchos lo hicieron, o sea, a ver, vámonos. Muchos hace sin preguntar, ¿no? Estoy haciendo referencia solo... de manera anecdótica de este ejemplo. Pero los empiezas a involucrar. Exactamente. Y de eso, por ejemplo, no hemos hablado en el pasado. ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces no necesariamente es todo lo de aquí tráetelo, sino vamos viendo cómo está ahora para saber cómo vamos a responder en esos tiempos en específico y cómo estaríamos respondiendo en una visión prospectiva en el futuro. Y alguno de esos niños quizás hasta se atrevió a opinar. Sí, lo hicieron. Oiga, es que mi mamá no hace en el estándar. Sí. Bueno, entonces la rampa más tendida. Pero para eso necesitamos llegar hasta acá. Sí, todos de acuerdo. Esos elementos de participación y gobernanza son muy importantes de irlos de alguna forma, ¿cómo lo puedo decir? Impulsando. Sí, ¿no? Pero no necesariamente, insisto, desde la parte burocrática o administrativa o oficial, sino también desde el interior. Exactamente. Como en el caso que tú comentas de esta comunidad. ¿Sí? Y insisto, yo lo refiero ahorita por estructuras teóricas de que de alguna manera funcionan mejor por esas características que tienen, ¿no? De cohesión y de democracia directa. Y es más, te puedo asegurar que es generacional. Hoy seguramente ya estarán los nietos del abuelo, que era el dueño de la tierra, y estarán ahora los bisnietos, y están en ese proceso de participación. O sea, no es un asunto de
una nueva luz en el firmamento, sino de identificar que esos tipos de elementos se pueden constituir en otras circunstancias con elementos muy similares. Aquí hay cuestiones. Y ahí, por ejemplo, la identidad y el querer la tierra, el querer de donde uno es muy importante, ¿no? También ahí eso es fundamental. Yo me involucro más, yo hablo en general, ¿no? Como ejemplo, me involucro más si siento más cariño por esto que si no lo siento. Sí. Si soy un ajeno, pues como que no me... A eso hablábamos al principio de elementos que también constituyen no quisiera llamarlo riesgo, pero que inciden en que también pueden segregar, o sea, la comunidad como tal te segrega. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos no eres de aquí. ¿Tú por qué hablas? Exacto. ¿Por qué opinas? Eso también es un elemento que incide en el tema de la participación y de las acciones sociales. Pero también puede ocurrir que aún siendo de la misma colonia, si yo no me siento identificado con esta colonia, ni me gusta, ni la quiero, ni me interesa, también lo rechazo y no participo. Sí, pero ahí entra la democracia directa. Exacto. Son mayoría. Mayoría es la que quiere la mejora que consideran ellos al interior de su propia comunidad. Va a haber voces disidentes, pero bueno, al final del día de eso se trata esa parte de la democracia. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo, exactamente. De alguna manera, ¿no? Y de alguna manera, si tú la estructuras en una escala mayor, como es una ciudad, pues imagínate las colonias. No, pues, y lo que yo te decía, ¿no? ¿Qué nos dividía a Jardines del Sur de la Estrella? Pues la vialidad. Pero decíamos, bueno, vamos a jugar fútbol en la canchita de Jardines, ¿sabes? Y luego, ¿cuándo vamos a la de la Estrella? ¿Dónde está? Solo después del río. Exactamente. Lo que era... El caracol ahora y... No, había otra antes, ahí Ay... Donde ahora hay un fraccionamiento sí, ya sé, la de Caliza, ¿no? La Caliza, ajá, sí. Exactamente. Sí, que había un buen de hoyos, ¿no? Sí. Pero mira, esos son los espacios, ¿me explico? Pero había canchas donde no podías entrar y canchas donde se sabía que todos entraban. Exactamente. ¿No? El concepto de público era mayor. Ahora, con la segregación y la tendencia de los fraccionamientos al interior, se ha perdido esa parte del tejido social. Es mi percepción, habría que medir. Pero se ha dado un asunto. Incluso el área de donación, que es para un bien común, si lo pones al interior y pones una reja. Es que el común se volvió al interior. Mi común. Mi común. No el común de la ciudad. O ciudad. el común de mi grupo, al que ahora pertenezco y me da identidad. No del de la ciudad. Alguna vez una señora me dijo, no, es que nosotros queremos poner una reja. Le digo, es como si yo ahorita le dijera, vamos a poner una reja en el 5 de mayo. ¿Qué diría usted? No, pues que no, es lo mismo. Es exactamente igual, es un espacio público. Pero bueno, esos son otros elementos que serán de otra plática. No, pero sí, de alguna manera todo, vamos teniendo algunos puntos como más claros, ¿no? La importancia del espacio público, de esa cohesión social, de las iniciativas que ojalá vengan del interior. De la corresponsabilidad. De la corresponsabilidad, de que haya esa apertura de las autoridades también para recibir estas iniciativas y de todos estos espacios que en un momento dado pueden ver. Bueno, quiero pasar a otro tema que tiene muchísimo que ver con lo que hemos estado hablando, ¿no? El medio ambiente y el agua, la sostenibilidad hoy en día, aquello de problemas globales, soluciones locales, ¿no? ¿Cómo ves ahorita el panorama? Mira, quisiera empezar en este tema que pones en la mesa con una reflexión teórica con respecto a una nueva etapa, una etapa que vivimos en el planeta como especie, que algunos teóricos le llaman antropoceno. Tú sabes, sabemos que el planeta ha pasado por un sinnúmero de eras, que para ello tomaron miles de millones de años o millones de años. No soy el especialista, pero hoy el antropoceno significa que pueden cambiar las características del planeta y las circunstancias del planeta en menos de 50 años. Y ese es un tema impulsado por la especie humana. No quiere decir que el cambio climático no haya existido. Exacto. Sino que lo estamos induciendo o provocando. No, lo aceleramos. O sea, lo hacemos mucho más evidente, mucho más rápido, más agresivo, por actividades nuestras, en lo que nosotros podemos llamar desarrollo. Tengo por ahí, y si quieres luego te lo comparto para que lo puedas compartir con tu auditorio, un ejercicio que hice en la especialidad de estudios de las ciudades
que es una geohistoria de las ciudades, desde el año 10.000, cuando iniciaron Ur y Mesopotamia y todo esto, a lo que hoy tenemos en el mundo, que dicen algunos teóricos que para el 2050 seremos más del 70% de los humanos viviendo en ciudades, ¿no? En ese escenario es importante tomar acciones para no llegar a escenarios que los científicos han marcado como catastróficos, ¿no? El día cero. El día cero. Sin agua. Sin agua. Y lo peor de todo es que nos avisaron ya desde hace un rato, y con todo y ese aviso hemos llegado a 1.5, ¿no? De grados por encima de... Sí. Entonces, sí es importante retomar algunos elementos de cambio cultural con respecto a lo que representa nuestro planeta y lo que representa el bienestar de la especie humana. Y a lo mejor, si me apuras, y ya se ve muy dramático, así es, la existencia, la supervivencia de la Tierra, ¿no? Pero luego, en otros estudios que hemos realizado, te das cuenta que si tú le preguntas a la ciudadanía con respecto al cambio climático, pues es algo que perciben sí preocupante, pero no de ellas, sino que lo resuelva el gobierno, o la autoridad, o allá por allá, que se pongan de acuerdo. O bueno, hay inundaciones en tal país, pero aquí no. Hay sequía en tal lado, pero aquí no. O sea, bueno, así lo vemos, ¿no? Sí, esas percepciones de alguna forma no contribuyen a que desde lo local se puedan tener acciones para mitigar las cuestiones globales, que en este caso representan el cambio climático y el calentamiento global. Y fíjate que me interesaba mucho este tema, platicarlo contigo, porque hay acciones quizás tan sencillas como la captación del agua pluvial, tan sencillas y a la vez tan significativas, ¿no? Eso con respecto precisamente al agua. Sí. Que también tiene su relación con todo el... Sí, obviamente, pero por ejemplo aquí hasta el saber dónde están los residueros, que tenemos muchos aquí en esta zona. Y que lo estamos tapando. Afortunadamente hubo un momento en que dentro de la planeación, y eso está dado para su protección como tal, no en todos lados se hace, pero bueno, aquí se hizo, y de alguna manera también nosotros, pues en el nivel de gasto, ¿no? Hasta el hecho de tener una botella de este tipo. Yo con mis alumnos de repente les digo, imagínense que para entender la sostenibilidad o la sustentabilidad, imagínense que yo llevo al aula un garrafón de 20 litros de agua y tenemos la responsabilidad, usándola, de entregarle al siguiente semestre el mismo garrafón lleno de agua potable para su uso. ¿Cómo le hacemos? Obviamente no falta que nos compramos otro, le hablamos a tal empresa y que nos lo traiga, ¿no? No, vamos a hacerlo con lo que somos nosotros aquí en el urbanismo, en la arquitectura, ¿no? Ecotecnologías, cómo le hacemos para potabilizarla, cómo le hacemos para filtrarla, cómo le hacemos para reutilizarla, en un elemento de decisiones de democracia directa, ¿no? Somos poquitos, ¿cómo le hacemos? Estos ejercicios han de alguna forma plantado en mis alumnos esta idea gráfica y patente de lo que significa la sostenibilidad. Y entonces a la hora de entregar el siguiente garrafón al siguiente grupo, los hago ahí, les digo, a ver, entreguen el garrafón, ¿no? Y los otros como que, esto es como para qué, pero quien lo está entregando dice, cuida, cuesta mucho llenarlo, son muchas las acciones. Y te toca a ti, y a ti te va a tocar. Y eso equivale a hablar de las generaciones. ¿Qué le vamos a entregar a la que viene? Es correcto. Pero entonces cuando nosotros nos platican, bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Como que no lo personalizamos, pero esto es un ejemplo que puede servir mucho para graficar, bueno, para hacer gráficamente verlo bien, ¿no? No por una gráfica, sino por el ejemplo como tal. Y en ese sentido, si nosotros tenemos acciones, por mínimas que consideremos para ello, suman a todo ese esfuerzo, y entonces ya no sentir o percibir, que el tema del cambio climático y el calentamiento global es un asunto que le atañe a alguien más, ¿no? O yo no tengo por qué cuidar el agua. Nos atañe a todos. Hasta hace rato lo hablamos. En una ciudad caminable, pues deja el carro, camina. Entonces, entiendo que hoy la dinámica social es muy fuerte y hoy los tiempos son cortos y podemos poner una serie de elementos como tú los quieras ver, ¿no? Hasta de transporte, movilidad y todo esto. Pero ¿no? todo ayuda. Exacto. Y todas esas pequeñas acciones de cada quien, pues de alguna forma suman. Fíjate, ahorita me acordé, por ejemplo, Semarnat, en las condicionantes que te pone para autorizarte cuando presentas la manifestación de impacto ambiental, te ponen las condicionantes. Ahorita me acuerdo de dos.
incluir accesorios economizadores de agua, muebles y accesorios economizadores de agua. Lo mismo en lo eléctrico, que las plantas sean endémicas, no exóticas, por la cuestión del riego, ¿no? Todo eso tendríamos que hacerlo nosotros, sin que nos lo pidan. ¿No? Tendríamos que buscar la implantación de quizá minitorios secos hasta en las casas, ¿no? Estos muebles que ahora gastan 2.5 litros por descarga, y no tener uno de 6, 12, 18. Pero, por ejemplo, tú y yo somos arquitectos. Sí. ¿Alguno de tus clientes te has puesto esto que acabas de decir en el papel? Sí. Exacto. Esos son los cambios. ¿Y qué crees? ¿Qué dicen? Me cuesta mucho contestar. Es correcto. Esa es la parte difícil. Y le digo, ¿tengamos una cisterna para agua pluvial? No. Esa tendría que ser reglamentada. Ya por ahí tenemos un vacío en el reglamento. Sí, porque sí. El reglamento dice tener instalaciones para mejor uso del agua. No, la instalación pluvial. Pero nunca te dice la cisterna es obligatoria, ¿no? Ahí lo interpretamos como cada quien queremos. No es el comentario no es un asunto de juzgar, para juzgar. No, es para como el objetivo de tu podcast, ¿no? De esta iniciativa. Hablemos de eso. Claro. Cómo lo tome cada quien, ojalá sea propositivo, pero no es un asunto. Yo, como les digo a mis alumnos, aunque yo diga lo que hoy estoy diciendo, pónganlo en duda, analícenlo, formen su propio criterio, ¿no? Al final del día. Pero eso también hace rato comentabas que hay decisiones de gobierno que tienen que respetar. Sí. Y el agua se está volviendo cada vez un tema más sensible y hasta de supervivencia. Es un tema sensible, es un tema de supervivencia y es un tema que tenemos que atender todos. Todos. Sí, yo sí pongo la cisterna y me ha costado mucho trabajo convencer a algunos propietarios. No, voy a esperar a ver si lo convenzo después porque no lo puedo obligar. Sí, son otros elementos los que conllevan a decisiones de ese tipo, pero al final del día creo que queda cierto grado de satisfacción en decirlo. La mayor sería hacerlo, ¿no? Y que quizá con ello pudiéramos ir haciendo estos pequeños pasos para favorecer el hecho de ser sostenibles con el recurso hídrico. Como quieras. Sí, yo no tengo problema. Sí, estamos un último. Bueno, vamos a hacer otro receso y último para cerrar con esta primera plática y continuamos. Perfecto. Bueno, reiniciamos y vamos a hacer esta parte mucho más breve. Y pues a mí me gustaría que te conociera todavía más la gente, nos platicaras de tu trayectoria en la enseñanza, en la docencia, ¿no? Sí, con gusto. Pues mira, he tenido la oportunidad de ser profesor. Creo yo que ahí trae un tema de alguna forma familiar, porque mis padres se dedicaron, mi papá que paz descanse, el profesor José Vera se dedicó a la docencia, yo había transitado también por la política. De hecho, mi abuelo, Eduardo Vera Gutiérrez, fue alcalde de Mineral de la Reforma en los años 60. Mi mamá, que tengo la fortuna de tenerla todavía, es profesora, fue profesora, hoy ya jubilada. Entonces, como que venía en mi sangre el asunto de la docencia y lo he tomado con mucho gusto, con mucha responsabilidad y sobre todo con mucha satisfacción. He tenido la oportunidad de dar cátedra, clases en diferentes niveles, desde bachillerato y clase en la Escuela Superior de Atotonilco de Tula a alumnos de preparatoria, en ciencias sociales y desarrollo sostenible y ecología. Por supuesto, donde más he dado clases es a nivel licenciatura. Tuve la oportunidad de dar clases aquí en la Universidad de Tuyancingo. Algunos de nuestros colegas, hoy arquitectos, fueron mis alumnos, así es. También muy orgulloso de eso y de haber participado ahí. He dado clases en la Universidad del Estado, en la UACH, en La Salle, y hoy tengo, a nivel internacional di clase en la Universidad de Barcelona. Ahí hago un receso. Me acuerdo que cuando alguna vez te visité en la secretaría, tocamos el tema de las clases en Barcelona. Y decían, ¿y a qué hora das las clases, no? Yo creo que nadie entraba a la secretaría antes que él. A las 4 de la mañana estaba dando clases en la secretaría a sus alumnos de Barcelona. Pero ¿por qué no te quedas en tu casa?
Es que aquí hay una mejor señal de internet, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Esa es la anécdota. Y muy a gusto también, he podido también dar algunos cursos en Colombia, en Chile, en Argentina. Mucha satisfacción, insisto. Y hoy soy académico de la UNAM, adscrito a la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, dentro del programa de maestría y doctorado en urbanismo. Estoy impartiendo ahorita un seminario en la FES Zacatlán de desarrollo urbano regional. Insisto, muy satisfactorio de poder transmitir lo poco mucho que he podido saber o que sé, siempre con esa mirada crítica, con este tema de que puedan construir su propio criterio, con bases o con fundamentos, dejen de sentir y sepan. De verdad, es una actividad que a mí en lo particular me gusta mucho, mucho, y hoy tengo también la oportunidad de ser profesor del Tecnológico de Monterrey. Me han invitado para participar en un excelente proyecto a mediados de este año que van a arrancar con respecto a las ciudades y las ciudades emprendedoras y sostenibles. Me han invitado, ya tuve bien comunicarme con ellos, hacer todo lo que administrativamente se tiene que hacer, y ahí estamos. Y yo creo que es una de las actividades que, más allá de la satisfacción, quiero estar realizando por mucho tiempo más. Claro. Oye, por ahí alguna vez platicamos de alguna posibilidad, no sé si vaya a ser a futuro, de que te ibas a integrar, o hay una posibilidad de integrarte en un organismo multinacional. Sí. No sé si iba a ser a futuro. Fíjate que era un proyecto de ONU Habitat, que de alguna forma recibí también ahí una invitación, tuvimos ahí unas entrevistas. No se ha consolidado del todo por diferentes circunstancias, hubo cambios al interior de la organización, tanto a nivel global como regional. En este caso la parte regional fue quien tuvo a bien contactarme y estamos ahí. Eso es lo que se va a dar adelante, ¿verdad? No se está dando, ¿ya? Pero las colaboraciones todavía no han sido tan oficiales, insisto, por estos cambios. Más sin embargo, sí hemos tenido ya participación ahí con ellos, en una visión primero centroamericana y va a extenderse a ser latinoamericana. Sí, tus funciones iban a ser un poquito al principio en cuanto a Centroamérica y México. Es correcto, así es. Más Centroamérica, pero insisto, hubo ya los cambios. México también tuvo sus cambios a nivel federal, se están todavía acomodando algunas cosas. Más sin embargo, es una oportunidad que he tomado así, digámoslo, muy profesionalmente y con mucho compromiso, claro. Porque he de decirte que no es un asunto estrictamente remuneratorio. Sí. O sea, no, es un asunto de compromiso, de integrarse en esto que estamos hablando, ¿no? De corresponsabilidad y de estar metido en esto para que... De involucrarse en una iniciativa muy constructiva. Sí, ¿no? muy constructiva, y que desprende de otras, que ojalá tengamos oportunidad. Obviamente ya también por mis responsabilidades académicas, de investigador, pues este tema también lleva un tiempo porque hay que viajar y todo. Espero yo poder tener primero la salud y luego, por supuesto, la oportunidad de seguir participando ahí con ellos y poder acomodar dentro de todas mis actividades. No, pues mira, esperemos que se dé todo esto, que realmente para mí es un gusto que hayas aceptado la invitación para ser el primer amigo que viniera a esta iniciativa. No, de verdad estoy muy contento por tu amistad, tu aceptación a esto y porque estés aquí, por todo lo que has aportado hoy. Seguramente muchos, hasta los que tenemos una amistad más o menos cercana contigo, desconocemos un montón de cosas, ¿no? Y entonces también esto me parece que es muy importante para que sirva y te